Bueno, muy bien muchachos, en este corto video vamos a estar trabajando entonces el tema de movernos, desplazarnos entre componentes utilizando el enrutamiento que en el video anterior configuramos y aprovechando precisamente ya ese paso de componentes a componentes, pues que nos creemos un menú que nos facilite precisamente ese desplazamiento en nuestro proyecto. Bien. Entonces, para arrancar, yo me voy a parar en la carpeta de Source y me voy a crear una nueva carpetica a la que voy a llamar reservas. Recordad que en este momento lo que estoy orientando es a que podamos hacer como un sistema de reservación en un hotel, ¿cierto? Utilizando un API que en uno de los cursos pudimos realizar. Entonces, en este caso voy a crear aquí el apartado reservas, ¿cierto? Respetando la convención de que la primera letra sea en mayúscula y por dentro entonces lo mismo, voy a crear el reservas.js y voy a crearme por acá el reservas, R mayúscula, reservas.css, ¿cierto? Entonces, recordar que en reservas lo que voy a hacer es un export de una función, ¿cierto? Que voy a llamar reservas y que por ahora solamente para probar voy a retornar un fragment, ¿cierto? Vamos a poner acá un fragment que por dentro nos devuelva un h1 con el título del componente, en este caso reservas, y una rayita por acá divisora. Vamos a ponerla, un hr que nos permita hacer precisamente pues como esa separación. ¿Listo? Entonces ya tengo acá mi componente creado, donde se llaman los componentes en el archivo de rutas. Entonces lo primero que voy a hacer es exportar, en este caso, perdón, importar ese componente que acabamos de crear, se llama reservas, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá, existe tal cual, reservas, muy bien, vaya a reservas y le digo que ese reservas lo necesito de este apartado acá, .js, ¿cierto? Entonces, para poder hacer el llamado a reservas, voy a coger aquí esta ruta, le voy a sacar fotocopia a esa ruta, el slash no puede ser la misma ruta para cargar el home y la reserva, entonces aquí debería como cambiar esa URL, en este caso en minúscula sostenida, voy a decir que cuando el usuario escriba reservas, se renderice ya no el componente home, sino el componente reservas. ¿Listo? Es lo que le estoy diciendo. Entonces creé el componente, vine al archivo de rutas que habíamos configurado en el video anterior, configuré una nueva ruta, eso sí, importando el componente que habíamos realizado, respetar este nombre en minúscula, ojalá muchachos, nunca espacios acá, y acá simplemente llamamos el componente que queremos renderizar, listo. Entonces vamos a hacer la prueba, el servidor debe estar lanzado, abierto. Si venimos a la carpeta principal, a la ruta principal, se carga el componente home, pero si venimos y escribimos reservas, debería cargarse el componente reservas, listo. Entonces, de una manera muy simple, ya tenemos esa navegación. Ahora, si ustedes revisan, lo único que no se inmuta, que no cambia, es este mensaje que dice bienvenido al React Router, ¿cierto? Miren que aunque estoy en un home y en este caso en reservas, ese mensaje es el mismo. ¿Listo? Quiere decir que yo acá en vez de este mensaje podría hacer el llamado a un menú que nos facilite ese movimiento entre componentes. ¿Listo? Entonces me voy a apoyar primero de Bootstrap para facilitar la creación de ese menú y apenas tenga Bootstrap voy a crearme un componente precisamente que va a ser menú que voy a renderizar acá. ¿Listo? Entonces voy a iniciar aquí en el navegador, voy a ir directamente acá a cerrar estas pestañas que no estoy utilizando, voy a entrar a Bootstrap, listo, permítanme aquí, ingresemos a Bootstrap, voy a utilizar el CDN, vía CDN, esta herramienta, entonces para eso
voy a cerrar por un momento estos archivos. Voy a venir a la carpeta pública, voy a venir a mi index. Vamos a pulir un poquito este index HTML para quitar aquí estos comentarios, ¿cierto? Miren que acá tengo el head y aquí el body, muy simple. Vamos a pegarle acá el enlace de CSS de Bootstrap a este proyecto. Lo mismo el script de JavaScript, lo ponemos por aquí antes de cerrar el body. Perfecto. Y simplemente voy a trabajar un nuevo componente. Listo. Como esto es un componente, que ya vemos puede ser un componente que muchas veces se puede llamar, yo me voy a crear una subcarpeta dentro de src que voy a llamar compartida, ¿cierto? Y es dentro de compartida que voy a hacer la creación, en este caso de otra carpeta que se llamará menú. Listo. Y es dentro de menú donde voy a crear el menú.js. Y aunque voy a usar Bootstrap, si pues posteriormente quisiera incluir una hoja de estilos, pues de una vez la voy a crear. Listo. Entonces miren, muy simple. Me creé la carpeta compartida, ¿cierto? Es más, de una vez me voy a crear otro elemento compartido que seguramente vamos a utilizar, que es el footer, ¿cierto? Por ahora lo voy a dejar vacío, pero para que se vea que dentro de compartido acabo de crear el footer y el menú. ¿Listo? Y que el menú, en este caso, si ya está con su archivo de JavaScript para poder trabajar directamente con él. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar, en este caso, utilizando pues lo mismo. Esto es un componente, entonces un export función menú y voy a retornar, ¿listo? Voy a retornar un menú de Bootstrap. Vamos a poner un menú sencillo, en este caso lo voy a buscar por acá, voy a buscar el navbar, listo, vamos a buscar aquí este navbar, robémonos un navbar de estos, el más simplecito que puede ser este. Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar, vamos a organizar un poquito la indentación de esto que acaba de llegar. Voy a cambiarle este color de luminoso a oscuro por ahora y voy a poner la clase navbar dark para que se adapte pues el color de texto a ese menú oscuro. Listo. Aquí tengo unas opciones, de una vez le voy a poner acá hoteles, ¿cierto? Como para que lo modifiquemos un poquito. Voy a dejar solamente dos opciones de menú, entonces estas dos las voy a borrar. Y en este caso este no iría a features, sino que le debemos poner que voy a ir a reservas. Listo. Es como el primer cambio que voy a hacer. Listo. Entonces hotel, está listo el menú, ya está configurado. Bien. ¿Quién debe llamar a este menú? Lo debe llamar el archivo de rutas, ¿cierto? Entonces vamos a importarlo. Importemos, ¿cierto? El menú desde la ruta. En este caso entonces debo entrar a los compartidos, dentro de los compartidos entrar a menú, dentro de menú buscar el menú.js, ¿cierto? Para hacer acá la renderización del componente. Entonces vamos a hacerla de una vez, llamemos a menú y vamos a mirar por acá en nuestra aplicación que efectivamente se haya cargado ese menú. Por supuesto esto no está funcional, miren que si yo le doy clic esto no hace nada, deberíamos ya empezar a revisar precisamente ese llamado que vamos a estar utilizando. Bien, entonces para ello me voy a parar nuevamente en el menú, ¿listo? Voy a estar acá en este menú y voy a volver a la documentación que la había cerrado, vamos a volver a entrar a React Router para que leamos lo siguiente. Resulta que por acá, cuando encontramos la documentación, nos damos cuenta de que podemos utilizar este componente, ¿cierto? Que conocemos como link.
¿cierto? Mírenlo acá. Resulta que el link es una opción que trae este paquete de enrutamiento, al igual de que un componente que también vamos a mencionar que se llama navlink, que nos permite hacer navegación dentro de componentes, dentro de elementos. ¿Listo? Entonces, para hacerlo, yo voy a robarme esta línea de importación. Miren, la saqué acá de la misma documentación. Estaba pues realmente esto lo habíamos ya utilizado previamente. Yo lo había borrado y voy a hacer aquí esta importación. Entonces, importemos, en este caso solo necesito el link y voy a utilizar también este que es el navlink. Listo. Como segunda medida, entonces voy a buscar el enlace principal, aquí este como el de la marca, acá donde dice hoteles. Y pues miren que lo que tengo es una A. Ahora también dentro del menú, dentro de los elementos de lista, yo también tengo enlaces. Miren los segundos enlaces acá. Entonces voy a empezar a hacer esas modificaciones. Lo primero que voy a hacer es tomar este enlace, ¿listo? Y voy a modificar dejando este navbar brand. Entonces voy a pararme aquí debajo para que se vea el paralelo. Voy a crearme un link, que es uno de los elementos que acabo de importar, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo acá, link. Este es un link. Voy a robarme esta clasecita que es el navbar brand. Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿cierto? Perfecto. Y mire que normalmente en una etiqueta de enlace, ¿cierto? Hipervínculo tenía el atributo href. Aquí el atributo va a ser tú. Y simplemente debería poner el endpoint o el alias que dentro del archivo de rutas tenemos para ese componente. Entonces yo en este caso quiero llevar al index principal, ¿cierto? Que sería nuestro componente home, es decir, quería poner un slash. Entonces voy a poner aquí un slash. Y por supuesto acá escribir hotels. Bien, entonces miren, es muy simple. Hay que importar estos dos componentes desde el Real Router DOM y cambiar en este caso el enlace por este link. Listo. Vamos a borrar ese A y que solamente nos quede nuestro enlace. En el caso de el menú ya como tal, voy a proceder de una forma muy similar. Listo. Entonces voy a pararme aquí debajo del A y voy a crearme un navlink. Voy a decirle home. Voy a robarme la misma clase de Bootstrap, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla. Por supuesto acá este active no lo voy a poner. Entonces la misma clase, ¿cierto? Y en vez de tener el href, vamos a poner el to. Entonces en este caso este to iría con un slash que voy para la parte principal cuando el usuario le diga home. Bien, aquí voy a eliminar, vamos al video que te quede igual, ¿cierto? Y en una segunda instancia vamos a borrar este A y vamos a poner acá este copiadito igual, solamente que acá iría reservas, ¿cierto? Vamos a ponerlo con R mayúscula acá. Y el endpoint o la URL sería reservas. Entonces vamos a decirle que nos lleve a reservas. Listo. Eso sería todo. Voy a aprovechar aquí para darle una clasecita un poquito a este menú. Le voy a decir que me ponga un margin bottom de 5 para que se separe un poquito y vamos a revisar. Bien, entonces miren por acá, espérenme, yo reviso un poquito este componente. Perfecto. Si venimos a nuestro elemento, bien, entonces vengo aquí con este elemento, voy a utilizar esta clase que es navItem para que mejore un poquito la presentación del menú. Entonces aquí en el navlink, perdón, voy a poner ambos enlaces, ambas clases, para que mi menú, ¿cierto?, aparezca mucho más bonito, ¿cierto? Si yo me muevo a reservas, si me devuelvo, precisamente pues me estoy moviendo. Vamos a revisar aquí un poquito este tema de esta clase. Permítanme, yo lo ajusto. Muy bien, entonces para poderlo ajustar, voy a refactorizar. Aquí es algo importante mencionarlo, lo habíamos dicho en clase. Estos class
para React no es un atributo válido. Debemos poner class name. Listo, entonces vamos a poner acá. Vamos a decirle que busque los class, que nos ponga un reemplazo por class name, en este caso dentro de menú, ¿cierto? Entonces vine aquí a la lupita, escribí class, le dije que hiciera el cambio por class name y acá simplemente hago esa refactorización, ¿cierto? Que todos sean con class name y vamos a probar, ahí es que nuestro menú quede más bonito. Entonces aquí ya exactamente funcional, de home me muevo a reservas, miren que él va haciendo el cambio sin inconvenientes, ¿cierto? Y ya tenemos entonces una navegación completa entre nuestros dos componentes. Ya tenemos un menú, ya estamos renderizando componentes, entonces en el apartado que sigue vamos a intentar consumir un API, ¿listo? Y a partir de consumir ese API, pues ya poder utilizar la información para renderizarla y tener un home totalmente funcional. Así que nos vemos en el próximo video.